Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bueno, ya episodio 6. Episodio Impresionante, 6, ¿no? un abrir y cerrar de ojos. Bueno, hoy vamos a hablar de los efectos del vapeo, ¿no? De vapear, Sí, las consecuencias de vapear. consecuencias. Entonces, como siempre, un poco de por qué decidiste escribir de esto. Bueno, quizás el motivador inmediato, lo que llamamos los economistas la causa próxima de la entrada, es que se ha vuelto un fenómeno social casi que ubicuo. Mm, No va a cualquier discoteca, cualquier reunión con amigos, etcétera, y está la persona o las personas con su vapeador y rotándoselo sí. y pues ya se vuelve una práctica socialmente Mm, aceptada y ubicua. Y la causa estructural, la causa más profunda que me motivó a escribir la entrada es que a pesar de que yo nunca he fumado cigarrillos, marihuana, ni siquiera vapeadores, en mi vida sí crecí en un entorno de fumadores. mm, Mi padre en mis primeros años era un fumador empedernido, al igual que mis abuelos paternos y maternos. Y coincidencialmente, todos a lo largo de la vida fueron dejando de a poquitos el cigarrillo, mm. afortunadamente, porque fueron ganando conciencia sobre los efectos muy nocivos del tabaco para nuestra salud y para la de los demás. Mm. Para los fumadores de segunda mano, en mi caso, pues, como hijo de mi papá y nieto de mis Claro. abuelos, y entre otras, el vapeador, desde 2004, cuando se introdujo por primera vez por allá en la China, era una de estas tecnologías, de estos potenciales sustitutos que buscaban facilitarle la transición a la gente, dejar el cigarrillo y eventualmente dejar la nicotina con efectos Mm, mucho menos perjudiciales para la salud. claro. Dos comentarios sobre eso. Primero, me parece una ironía de la vida ese tema de la percepción, porque tú sabes que mi familia son todos médicos, ¿no? Mm, Y me parecía impresionante la cantidad de médicos que fumaban, incluyendo en mi casa, ¿no? Y no sé si es como por normalización de la sociedad, de la cultura, pero, o sea, gente que está enfocada como en su salud y que mm, aún así decidiera fumar, y aún sabiendo que le hacía daño, ¿no? En mi casa, pues todo el mundo también dejó de fumar. Mi papá sí nunca fumó, pero mis hermanos mm. en algún momento pararon y todo. Eso, impresionante. Y por el lado de lo que me decías de China, no recuerdo si era Japón o China, pero hace poquito leía de como un beneficio empresarial que si dependiendo de la cantidad de horas que fumabas, tenías más días de vacaciones, porque como era un efecto social, si un man decía como, "Hey, me va a fumar", pues 5 más se bajaban a fumar y causaba pues como Claro, un detrimento más disrupción de, en la de eficiencia de tu la... Sí, 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 eficiencia sí, en sí. el trabajo. Entonces, Sí, ahorita que mencionabas me acordé de eso y yo, wow, es interesante. impresionante que no es solo salud, sino que tiene implicaciones a gran Sí, escala, a veces quizás perder el enfoque y sí. salir por un cigarro. Pues sobre lo primero, yo te diría que otra muestra más del famoso refrán de en casa de herrero asadón de palo. Tal Y, cual. pero más allá de eso, yo creo que sí tiene que ver con la normalización social, Mm, que en ese momento, así como hoy lo es el vapeador, en ese momento lo era el cigarrillo. mm, Y en ese momento lo era el alcohol y lo sigue siendo, y yo estoy seguro que son de este tipo de sustancias que conforme la evidencia científica se va apilando en su ujú, contra, dejamos de normalizarlo como sociedad. mm, Sabes que hace no más de 80 años los doctores prescribían cigarrillo para tratar el dolor de garganta. Cagate. O Mm, sea, yo sigo insistiendo que somos unos privilegiados de vivir en esta época en la que vivimos y de tener tantas herramientas y mm, tanta información a nuestra disposición para vivir una buena vida. Pero sin duda no lo culparía a tus hermanos o a mm, tu familia de ser médico y ser incoherentes. Yo diría claro. que pues simplemente se adaptaron al contexto social en el cual vivían y eso explica en buena medida por qué lo hacían, ¿no? Claro. Y de hecho, me gustaría de pronto escribir después una entrada como de esas cosas que normalizamos ya y que quizás en un futuro vamos a ver que pueden ser muy dañinas para nosotros, ¿no? Sin duda, Pero sin sí, duda. total. Y yo creo que, por ejemplo, ellos habiendo estudiado medicina y eso, el estrés y todo, a veces uno busca como ese refugio en alternativas que quizás no sean tan buenas para uno.
Y con esto me das pie a mencionar quizás uno de los factores estructurales de por qué la nicotina pues tiene la prevalencia que tiene a nivel social y a nivel individual genera tanta adicción, y es que en ausencia de otras sustancias, la Ujú. nicotina por sí sola y en dosis moderadas está documentado, aunque no hay tanto consenso en la comunidad científica como me gustaría, que puede mejorar nuestros niveles de concentración, Mm, nuestra memoria, mm, puede mejorar nuestros tiempos de reacción. O sea, en principio la nicotina nos hace mejores jugadores de videojuegos o conductores mm, al volante. Puede incluso, como la cafeína, mejorar nuestra resistencia a la fatiga. mm, Eh, y también la nicotina es un supresor del apetito. Así que de mm, manera indirecta puede ayudar al control del peso e incluso a la mm, reducción de grasa corporal o la pérdida de peso. Entonces, la nicotina, sumado a que te ayuda a controlar la ansiedad y sumado a que reduce mm. tus niveles de estrés, pues es como este cóctel perfecto para nuestro cerebro. Y pues Claro. el cerebro apenas la recibe y dice, necesito más, necesito más. Mm, ¿Cuál es el gran problema? Los vehículos, las sustancias a través de las cuales nosotros llevamos la nicotina a nuestro cerebro. ujú, Entonces ahí entra el primero el cigarrillo, que a través de la combustión y todas las partículas que se ujú, desprenden de la combustión del tabaco, miles de partículas, genera procesos, pues afortunadamente que hoy ya son sabidos por la mayoría de las personas, que afectan no solo la calidad de nuestras vías respiratorias ujú, y generan enfermedades a largo plazo como el EPOC, sino que derivan en cáncer, enfermedades cardiovasculares, y a la hora del té es el factor exógeno ujú. que más incidencia tiene sobre el desarrollo de enfermedades crónicas en el largo plazo. Wow. Es decir, estos cuatro jinetes de la enfermedad a los que nosotros le hemos puesto tanto la lupa Ujú, desde que fundamos Crecimiento Consciente, que son las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, respiratorias y neurodegenerativas, el cigarrillo es el factor de entre todos los de riesgo mm, que más contribuye al desarrollo de esas cuatro enfermedades. wow. ¿Y por qué? No es por la nicotina per se, es por Mm, todas las sustancias asociadas con el proceso de combustión para llevar la nicotina a nuestros pulmones, de nuestros pulmones a través de los alveolos al torrente sanguíneo, y de ahí suben hacia nuestro cerebro. mm, Entonces, claro, ¿cuál es la gran discusión? Las sustancias a través de los cuales los vapeadores llevan la nicotina a nuestro cerebro, ¿qué tan más o menos perjudiciales, más o menos nocivas son respecto de las del La cigarrillo en su estado combustión. tradicional? Ujú, ¿Por qué? Porque en el vapeador, a diferencia del cigarrillo, la mayoría de vapeadores, especialmente los de nicotina, acá quiero hacer énfasis en eso, no tienen combustión. Y la ujú, ausencia de combustión es fundamental para el tipo de partículas que se liberan y que llegan no mm. solo a nuestras vías aéreas, sino a todo nuestro organismo. Ok. Entonces, ahí está la crux de la entrada, la crux de la discusión en torno a, bueno, Mm, ¿vapear sí o no? ok. Bueno, dos comentarios ahí de nuevo. Primero, como para cerrar esta parte de la nicotina antes de saltar a vapear, una de las cosas que he leído también que es súper importante y es así de malo como puede ser, es súper bueno parar. He leído que si tú paras el cigarrillo, la capacidad regenerativa del cuerpo es muy buena como para recuperar tus vías respiratorias y todo. Entonces, bueno, si fuman, Te me no, anticipaste a la final no de es la, tarde, pero ¿no? sí, te me No es tarde anticipaste a la para reflexión dejar final, pero sí, sí, nunca es tarde, de nunca es tarde. fumar. Pero bueno, Sí. entonces retomando, entonces hablábamos como de comparar esto con la combustión, Ujú. pero si no es combustión, ¿cómo funcionan estos mecanismos? Que hablamos Mm, del impacto de vapear, ¿qué sí. sería vapear entonces? Bueno, pues esta es una de las cosas más sorprendentes, por lo menos a mi juicio, Mm, y es que, contrario a lo que sugiere el nombre, ujú, cuando alguien vapea, no está inhalando vapor de agua propiamente dicho. O sea, no es mm, como una narguila en donde hay vapor de agua y uno ujú, ingiere ese vapor de agua que no es tan nocivo, ujú, sino que lo que hace el dispositivo, el vapeador, es calentar unos aceites, y esos aceites en su forma gaseosa, después de calentarse, se tornan en aerosoles. mm, Es decir, generan unas pequeñas partículas, forma de aerosol, que tiene unos aditivos, unos saborizantes para que sea agradable al gusto,
y eso es lo que inhalamos, o eso es lo que inhala la persona que vapea. Entonces, para que se hagan una imagen mental, que para mí es súper poderosa respecto de lo que uno verdaderamente está haciendo al momento de vapear, es como si cogieran su desodorante en aerosol y lo inhalaran, oprimieran a su Impactante, boca y lo pero inhalaran. Eso es literalmente lo que uno hace vapeando, solo que el vapeador tiene un sabor rico, mientras que el desodorante en spray pues probablemente no es no. tan agradable, Quizás huele bien, pero no. pero Probablemente no eso sepa. es lo que en la práctica uno está haciendo al vapear. Eso es lo que Claro. uno está haciendo al vapear, y de ahí es que se desprenden sus efectos nocivos sobre Claro. los que ya hablaremos. Ok. Y hablemos un poco entonces. He escuchado mucho de estas estrategias como de dejo de fumar por parches de nicotina o dejo de fumar porque empiezo a vapear. Vas a tocar este tema en el artículo. ¿Qué opinas del uso de vapeadores para evitar Sí, adicciones? sin duda alguna, algo en lo que hago mucho hincapié al inicio de la revisión de la evidencia disponible hasta la fecha es que, si bien todavía faltan estudios a largo plazo para entender a profundidad cuáles son los efectos de vapear, Mm, no hay duda hasta hoy, con la evidencia disponible, de que vapear es órdenes de magnitud menos riesgoso que el cigarrillo, mm, en términos de los efectos sobre las enfermedades no transmisibles crónicas de los que estábamos hablando. claro. Eso hasta el momento pareciera ser un consenso en la comunidad científica, así que si están fumando Ujú, y están considerando dejar de fumar, el vapeador es un paso intermedio que es mm, deseable desde el punto de vista individual y social, claro. visto desde un ángulo de salud pública. Eso, Entonces, eso es algo eso importante de decir. me siembra esa idea de que deberíamos evaluar como ese cambio de hábitos, ¿no? Como que quizás es más fácil cambiar un hábito por otro, pero ¿qué pasa si queremos dejar atrás los hábitos? Y hemos tocado un poco el tema cuando hablamos de hábitos atómicos y todo, pero me pregunto si habrá investigación al respecto de adicciones y si es que será algo comprobado que es más fácil reemplazar el hábito que cortarlo, ¿no? Me imagino que sí, pero Yo valdría la sospecho pena que sí, y revisarlo. de hecho creo que un conjunto de evidencia que va en esa línea Mm, es que los parches de nicotina, primero cuando las personas las intervienen con parches de nicotina para dejar el cigarrillo, ujú, solo 6 de cada 100 logran dejarlo. Mientras que si los intervienes con vapeadores, mm. hasta 14 de cada 100, estamos hablando de casi Wow, que más más del de duplicar doble. el efecto, Mm, logran hacer la transición del cigarrillo hacia el vapeador y dejar el cigarrillo. ya. Ahora, también se ha observado que lo que puede ocurrir en el mediano plazo es que tenemos estos llamados consumidores duales Mm, que disminuyeron la cantidad de cigarrillo, siguen consumiendo cigarrillo, pero a la vez vapean. mm, Entonces, todavía necesitamos entender mejor, la ciencia necesita entender mejor cuál es el perfil de riesgo de este tipo de consumidores, pero lo cierto es que sí, pareciera que, al igual que con la heroína y la metadona, pues es más fácil, si tú ya tienes el hábito de fumar y de llevarte pues este dispositivo a la boca y hacer ya. el acto de inhalar humo, etcétera, etcétera, pues que hagas una transición escalonada hacia eventualmente dejar el consumo de nicotina del todo, si ahorita estás fumando Wow. cigarrillo. Bueno, y para cerrar, entonces hablemos de ese otro 86% que quizás no puede dejar Mm. atrás el cigarrillo. Me imagino que algo así va la reflexión final de la entrada, ¿no? Sí, bueno, primero pues invitarlos a que lean la entrada para que se documenten sobre todos los efectos que hasta ahora ha encontrado la ciencia tiene vapear sobre las vías Mm, respiratorias, sobre eh, enfermedades cardiovasculares, sobre el endotelio en particular, que es la pared dentro de las arterias y dentro de ujú, las venas, y sobre la salud mental. Un factor que yo quisiera simplemente mencionar es el hecho de que hoy sea tan socialmente aceptado y normalizado el consumo del vapeador, ha implicado que las nuevas generaciones, los jóvenes, que ya estaban más bien precavidos, prevenidos de consumir cigarrillos, ya había como una conciencia que se había cultural. alcanzado Sí. de el cigarrillo es malo, no lo pruebe, y eso ya Mm, estaba bastante embebido en la generación Z. Los vapeadores devolvieron esa tendencia de ya no hay consumo de nicotina en los jóvenes, y ujú, ahora a través del vapeador
otra vez está incrementando la exposición de nicotina en las nuevas generaciones, que es particularmente perjudicial porque su cerebro es muy plástico y la exposición elevada de nicotina está asociada, no estoy diciendo que haya causalidad, eso todavía no se ha demostrado en la ciencia, con incrementos en cuadros de ansiedad, de depresión, incluso de suicidio, y probablemente está relacionado con el hecho de que la nicotina afecta el funcionamiento del sistema dopaminérgico, afecta el sistema de lucha y recompensa del cerebro y distorsiona la toma de decisiones por parte de los jóvenes. Entonces los lleva a tomar decisiones más riesgosas, los lleva a no sentirse satisfechos con lo que alcanzan, etcétera, etcétera. Pero de nuevo puede ser simplemente que las personas que de entrada tienen un perfil de riesgo más elevado, etcétera, etcétera, están predispuestas a consumir este tipo de sustancias. Pero eso es algo que vale la pena enfatizar y que igual hay efectos de corto y mediano plazo asociados con asma, bronquitis, neumonía lipoidea, etcétera, etcétera, asociados exclusivamente con el consumo de vapeadores. Y que en cualquier caso, solo hasta este año, 2024, inició el primer gran estudio longitudinal en donde vamos a entender los efectos de vapear sobre los no fumadores, que es la gran pregunta. El que nunca ha fumado, ¿qué tanto más riesgo tiene por vapear? Claro. Y es que solo van 20 años, ¿no? Desde 2004 que salieron y ahora habrá que ver lo que pasa. Entonces, bueno, si son fumadores activos o fueron fumadores pasivos como nosotros en algún momento, pues vale la pena que le dan la entrada y tomen sus propias decisiones. Así es, sí, esa es la invitación y de nuevo reafirmar que nunca es tarde, que la nicotina es elevadamente adictiva, pero pareciera pues, que en la mayoría de las personas los efectos inmediatos de la abstinencia, cuando se retira por completo el consumo de la nicotina, suelen durar entre 72 y 96 horas y los efectos más moderados desaparecen a la vuelta de unas semanas. Y más aún, incluso si es una edad tardía, hay evidencia de que nuestros pulmones y nuestras arterias pueden regenerar el daño hecho por la nicotina, pues no por la nicotina, sino por el tabaco, por las sustancias asociadas a la nicotina. Toma años, puede tomar lustros o décadas, pero se puede reversar. Entonces nunca es tarde para dejar de fumar o de vapear. Así es, bueno. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.